Nos pide Víctor Mayén, presidente, que preguntemos sobre la situación de desabasto en Oaxaca. El Senado de la República ve con mucha preocupación lo que está sucediendo en Oaxaca. La información que se empieza a tener sobre el desabasto toma tonos preocupantes, tonos de crisis humanitaria en cuanto al acceso a bienes básicos, a bienes que son esenciales para que la población pueda subsistir. Hemos escuchado con detalle y con preocupación las informaciones sobre el esfuerzo logístico que está haciendo el gobierno de la República para garantizar el abasto de alimentos y medicamentos. Sin embargo, todo parece indicar que esos esfuerzos todavía son insuficientes para poder resolver el problema de acceso a alimentos y medicamentos por parte del estado de Oaxaca. No se merecen los oaxaqueños esta crisis, no solamente ya de gobernabilidad, sino crisis ya de corte humanitario. No se merecen los oaxaqueños esta situación verdaderamente lastimosa en términos económicos, pero también en términos de acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales. El gobierno de la República debe tomar con muchísima seriedad esta circunstancia, no solamente tener una estrategia para el abasto pronto de los medicamentos y los alimentos que son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas del estado de Oaxaca, sino también una estrategia para restablecer, como lo hemos dicho, las condiciones de gobernabilidad, de orden y de paz públicas en el estado. Poner fin a los bloqueos, castigar incluso a quienes están abusando de esta estrategia política para poder colocar un mensaje y tratar de perseguir intereses, aplicar con todo el rigor de la ley y establecer un plan de recuperación económica en el estado de Oaxaca, un plan que incluya a los empresarios, que incluya a los sectores sociales, un plan de rescate integral para el estado de Oaxaca que pase desde la satisfacción plena del acceso a medicamentos y alimentos hasta la reactivación económica del estado. Hay comercios cerrados, hay carreteras cerradas, hay desabasto, el flujo de las inversiones está cayendo absolutamente de manera abrumadora, se están cancelando plazas turísticas, se están cancelando eventos de corte turístico, las cancelaciones de reservaciones tanto aéreas como hoteleras están prácticamente llegando a niveles de inexistencia. En consecuencia, debe haber una respuesta muy puntual del gobierno de la República y debe ser inmediata, una estrategia integral que restablezca las condiciones de gobernabilidad en el estado. Todas sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Senador, yo quiero preguntarle si el gobierno de la República no ha sido muy laxo en aplicar la ley, el monopolio de la fuerza que le da la Constitución para poder desalojar estos bloqueos que sobre todo están sobre carreteras federales y están impidiendo el tránsito de mercancías, de productos perecederos, y tienen, por ejemplo, ya a Chiapas en una crisis de desabasto de combustible y en Oaxaca en situaciones similares. ¿No es laxo el gobierno? ¿No está permitiendo y tolerando demasiado esta rebelión, esta manifestación de la disidencia magisterial? Es entendible la serenidad, es entendible la prudencia por parte del gobierno de la República, sobre todo a partir de los acontecimientos de Nochistlán. Lo cierto es que ya son insuficientes las acciones que se están tomando hasta este momento. La situación se ha ido agudizando poco a poco, la situación se ha ido agravando no solamente en el estado de Oaxaca, sino en el estado de Chiapas. Tengo información de que los productores locales, en el caso del estado de Chiapas, están incluso tomando ellos mismos en sus manos la negociación con la dirigencia magisterial, precisamente para permitir la circulación de productos básicos en el estado de Chiapas, y lo mismo puede suceder o está sucediendo en el estado de Oaxaca. Creo que el gobierno debe cambiar la estrategia en el caso de Oaxaca y de Chiapas, debe tener una estrategia muchísimo más profunda, muchísimo más eficaz para restablecer las condiciones de orden, pero también para reactivar económica y socialmente a estos dos estados que están siendo lastimados por estas conductas violatorias de la ley y sobre todo que persiguen propósitos políticos que no están sujetos a negociación alguna. Ya decíamos el día de ayer que la reforma educativa no tiene marcha atrás, pero tampoco que vamos a permitir que la reforma educativa se exceptúe en su aplicación
de facto a partir de la incursión de grupos de resistencia civil o bien grupos con expresiones violentas. Debe ya restablecerse las condiciones de gobernabilidad en los estados de Oaxaca y Chiapas con toda la fuerza de la ley, con toda la responsabilidad política de los órdenes de gobierno. No es únicamente responsabilidad del gobierno federal, los gobiernos locales también tienen la responsabilidad de contribuir al restablecimiento de las condiciones de paz y de orden públicos. Es una responsabilidad compartida, se tiene que aplicar la ley porque lo que está en riesgo ya son vidas humanas, lo que está en riesgo ya es la viabilidad económica y social de dos entidades federativas que han sufrido mucho a lo largo del tiempo. Una precisión, senador. ¿Aplicar la ley significaría desalojarlos? Aplicar la ley significa aplicar la ley, y cuando se aplica la ley no solamente se permite la libre circulación de las personas, no solamente se recuperan carreteras, no solamente se levantan bloqueos, también la ley implica la posibilidad de encontrar soluciones a ciertas expresiones políticas. La ley no solamente es fuerza, la ley es política, la ley es diálogo, la ley es orden, la ley es autoridad, y es justamente lo que se tiene que aplicar en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas. La legitimidad política que implica tener autoridad derivada de la ley, pero también aplicarla cuando es necesario y con total eficacia y profundidad. En este caso, ¿usted advierte que hay un gobierno sin autoridad? Lo que yo advierto es que tiene que tener el gobierno federal una estrategia de intervención en los estados de Oaxaca y Chiapas, una estrategia de intervención que ya no solamente se mueve en el ámbito de lo político, no solamente se mueve en el ámbito de la negociación a propósito de la reforma educativa o de las condiciones del magisterio en esos dos estados, ya se mueve en un problema económico muy profundo y en un problema social. Ya decía yo que está cobrando tintes de crisis humanitaria lo que está pasando en Oaxaca precisamente por el desabasto de alimentos y medicamentos. El gobierno de la República debe aplicar con todo rigor la ley, con las condiciones de diálogo que sean necesarias, pero con la autoridad que deriva de la propia ley, con la autoridad que deriva de ostentar el monopolio de la fuerza física legítima y también de tener los instrumentos de intervención en cualquier dimensión de política pública para restablecer situaciones económicas agravantes o también problemas de gobernabilidad. Milenio. Buenos días, senador. Preguntarle, el día de hoy Milenio publica una nota respecto a que 9 de las organizaciones que apoyan a la CENTE en Oaxaca, pues recibían dinero del gobierno de Oaxaca. ¿Qué opinión le merece ahora? Son estas las que están apoyando a la coordinadora desde hace 2 meses. Por mucho tiempo estas expresiones magisteriales, sindicales, se han alimentado de recursos públicos. Han cultivado un conjunto de privilegios a partir del esfuerzo de los mexicanos, han cultivado privilegios a partir de los recursos públicos. Precisamente eso explica el grado de resistencia y eso también explica de lo que han sido capaces. La reforma educativa trata de romper esos privilegios y por eso la reacción tan brutal que hemos visto por parte de estas expresiones sindicales. Están en juego sus privilegios, está en juego los recursos con los que han funcionado, los recursos con los que han colapsado la vida pública en estas entidades federativas, destacadamente en Oaxaca, en Michoacán y en el estado de Chiapas. Es precisamente lo que tenemos que atender y a lo que le tenemos que poner un punto final. Basta de los privilegios sindicales. Empecemos a pensar en la educación de nuestros niños y jóvenes, empecemos a crear un modelo educativo que le dé futuro a esos niños y jóvenes, basta de privilegios, basta de dinero público en el bolsillo de los líderes magisteriales y basta que con ese dinero público estén trastornando la vida de comunidades enteras, al extremo ya que están poniendo en riesgo la vida de muchos mexicanos que viven en esas entidades federativas. Y hay que recordar también que se trata de servidores públicos. Los profesores aglutinados en esos sindicatos o en la disidencia magisterial son servidores públicos y como tal están en posición de violar derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe intervenir con la condición que tienen. Son servidores públicos y están especialmente obligados frente a la ley y son posibles autores de violaciones graves a derechos humanos. Hay que empezar a responsabilizar a esos servidores públicos, a esos maestros que no quieren la aplicación de la reforma educativa, de lo que le pase a miles
de familias y de personas que están en condición de vulnerabilidad y que el día de mañana están en una posibilidad de no tener ni siquiera para alimentar a sus hijos o atender un padecimiento de enfermedad. Senador, pero ¿se debe tomar como una represalia por parte de estas organizaciones sociales que están apoyando a los maestros? Digo, luego de que ya no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno de Oaxaca. Las inversiones que hace el Estado mexicano en organizaciones, las inversiones que hace el Estado mexicano en ciertos programas sociales deben tener una finalidad socialmente útil, deben responder a la necesidad de satisfacer necesidades básicas, alentar el crecimiento, alentar el desarrollo. Si ese dinero público que se está invirtiendo en esas organizaciones no tiene ese fin, se deben tomar medidas y se tienen que tomar medidas de manera inmediata. No podemos los mexicanos pagar por nuestros propios perjuicios. No podemos nosotros pagar para que se lastime a la sociedad. No podemos nosotros utilizar recursos públicos para que esos recursos públicos se utilicen en detrimento y en prejuicio de la sociedad mexicana. Y ahí están los casos de estos estados. Ahí está el caso de Chiapas y Oaxaca, en el cual hay claridad en cuanto a la responsabilidad que tiene la dirigencia magisterial, la disidencia magisterial en lo que está aconteciendo en esas entidades federativas. Canal Judicial. Senador, buenos días. Buenos días. Para ver si nos puede repetir, por favor, la ruta crítica de la iniciativa del veto presidencial 3 de 3 y en particular, senador, ¿cómo hará el poder del Estado, el legislativo, para recomponer esta percepción ciudadana de que primero dicen una cosa, mañana dicen otra? Y bueno, a raíz de este estudio que salió ayer por la tarde en el sentido del pues enorme aparato burocrático que representa los congresos estatales y bueno, el federal. La ruta es que en las próximas horas la Comisión Permanente deberá convocar al Congreso de la Unión. ¿Con qué objetivo? Atender las observaciones que ha enviado el Presidente de la República. Esas observaciones se tienen que remitir a la Cámara que fue la de origen, el Senado de la República, a las comisiones que dictaminaron originalmente los dictámenes, las comisiones encabezadas por la de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Esas comisiones tendrán que emitir un dictamen que tiene tres posibilidades. O el Congreso de la Unión insiste en el contenido original aprobado, el Congreso de la Unión atiende y se allana a las modificaciones enviadas por el Presidente de la República, o el Congreso de la Unión genera un equilibrio distinto, una nueva redacción, unos nuevos contenidos, y esos contenidos pasan por la aprobación del Congreso de la Unión. Son las tres posibilidades que tenemos. En una de ellas se requiere mayoría calificada de 2/3, en el supuesto en el cual el Congreso de la Unión pretendiere insistir en la versión original aprobada por el Congreso de la Unión. En los otros dos escenarios se requiere simplemente mayoría relativa, el 50% más uno de los senadores y diputados presentes en la respectiva sesión. Yo, pasando a la siguiente pregunta, yo difiero en que los parlamentos, los congresos son cargas burocráticas. Es la representación popular que se encarga, entre otras cosas, de hacer la ley, pero también de controlar al poder. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo importante por eficientar el gasto, por hacer más con menos, por reducir nuestro gasto operativo, pero no podemos llevar el argumento al extremo de pensar que podemos prescindir de los parlamentos y que son gastos absolutamente superfluos o innecesarios. Ahí se ha sembrado en buena medida el argumento autoritario de desprendernos de ciertas instituciones a propósito del costo. La democracia requiere instituciones y una pieza fundamental de ese diseño institucional democrático son los parlamentos. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Cuidar de mejor manera los recursos públicos, hacer un uso más eficiente de los mismos y sobre todo, insisto, hacer más con menos. El Universal. Senador, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos Preguntarle, ¿ustedes como PAN van a votar a favor, se van a allanar de las modificaciones que envió el presidente o van a tratar de modificarlas como el PRD insistía? Estamos estudiando las observaciones del Presidente de la República. Estamos en la mejor disposición de dar cauce a la corrección del artículo 32, precisamente para hacer viable el Sistema Nacional Anticorrupción y también para atender las inquietudes, las preocupaciones del sector privado, sobre todo por la modificación que se sufrió a últimas horas de la discusión en el artículo 32 y que entendemos ha creado la percepción de que pueda ser inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a generar todas las condiciones políticas para que esa corrección pueda generarse y pueda darse.
¿En qué sentido? Va a depender de la discusión en las comisiones, va a depender de los planteamientos que hagan los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario del PAN irá con la mejor disposición a escuchar no solamente los argumentos del presidente de la República, sino también escuchar las posiciones de otros grupos parlamentarios y encontrar el mejor equilibrio posible. Por supuesto que somos sensibles al argumento de que hay ciertas personas que no son formalmente servidores públicos, que son personas particulares, pero que por razón del uso de recursos públicos o de su incidencia en la toma de decisiones debieran tener un régimen similar, parecido, cercano al de los servidores públicos. Somos sensibles a ese argumento y escucharemos en su momento propuestas concretas. El grupo parlamentario del PAN tiene un solo objetivo: el fortalecimiento y pronta aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción para que sea una realidad institucional en el corto plazo y podamos poner fin a la corrupción y también a la impunidad. Pero entonces sí se podría modificar. Por supuesto que se puede modificar, por supuesto que las observaciones del presidente de la República significan una segunda reflexión, pero como ya decía hace un momento, el Congreso de la Unión tiene 3 posibilidades: o se allana, o insiste en el contenido original, o crea un nuevo equilibrio. Hay precedentes en esa dirección. Las observaciones del presidente de la República no condenan al Congreso de la Unión a un sí o un no. De hecho, el presidente puede mandar observaciones sin propuestas. Hay precedentes en los cuales simplemente ha planteado una segunda reflexión sin proponer un contenido específico. El Congreso tiene plena libertad de configuración de un nuevo equilibrio y es justamente lo que vamos a hacer en el ámbito de la pluralidad y a partir de las posiciones que se pongan en la mesa. Debe ser una discusión técnica que cumpla 2 objetivos. Por un lado, responder a las inquietudes que ha generado la aprobación del artículo 32 y por el otro lado, darle fortaleza y plenitud al Sistema Nacional Anticorrupción. Son todas las preguntas, presidente. Gracias, muy Muchas buen día. gracias.